Muy buenas tardes, cuando son ahora mismo las 6 en punto, damos la bienvenida a nuestro espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Hola José, buenas tardes. Muy buenas ¿Qué tal? tardes. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante y a ver si por fin conseguimos tener un poco de luz en este camino tan largo que se nos está haciendo. Lo dudo, Vaya. lo voy a intentar, pero es complicado. Ujú, Criterios que nos han ido cambiando, terminología ujú. para buscar un poco la justificación, pero yo lo voy a intentar y lo voy a Perfecto. intentar con un lenguaje un poco básico porque es difícil de analizar. Ujú. Muy ¿Vale? bien. A ver, os voy a contar, bueno, José ya ha hecho la presentación de qué es lo que ha pasado con el tipo de interés IRPH, tan en boga o tan Ujú. famoso últimamente. Bien, os cuento un poquito cómo estábamos hasta que el Supremo lo ha liado un poquito más. ¿Vale? Bien, bueno, esto viene de largo. En cuanto se planteó una cuestión prejudicial en la Unión Europea en cuanto a la nulidad del tipo de interés IRPH. Ujú. ¿Vale? Cuando pedimos un préstamo hipotecario normalmente, pues hay varios tipos de índices, ¿no? Partimos un poquito de eso. Uno de ellos, igual que el Euribor, que es el que más conocemos, uno de ellos es el IRPH. Y en su época, que luego han ido desapareciendo, había varios. Estaba el de bancos, el de caja, el de entidades, el de Consejo de Ministros de las VPO que también se amoldan o parten de lo que es el IRPH. Y bueno, total, que tenemos que con el tema de este IRPH, pues ya hubo varias sentencias, cuestiones prejudiciales y al final tuvimos en marzo, el 3 de marzo del 2020, es decir, recientemente, Ujú. una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que venía a decir, en resumen, una sentencia muy gorda y con mucho contenido, pero el resumen para que nos entendamos es que la falta de transparencia en la contratación de cláusulas predispuestas, estos son los contratos tipo, ¿vale? Que te vienen ya todas las cláusulas, ¿vale? Había que interpretarse como de manera extensiva, es decir, la Unión Europea entendía que si en la contratación de un préstamo hipotecario en la entidad bancaria no nos había explicado la evolución de este IRPH en los 2 últimos años y las consecuencias y que había otros índices, ¿vale? Había falta de transparencia en la contratación y además se entendía que esta falta de transparencia conllevaba un abuso hacia el consumidor. Entonces consideraban que si no se podía demostrar la transparencia y que un consumidor medio había sido informado de las consecuencias pre y post, o sea, de lo que le podía conllevar y además que había otro tipo de índices y que podía elegir, bien, se considera que la cláusula es nula por abusiva. Es decir, no se le ha facultado, no se le ha dado información al consumidor para que él pueda contratar. Es decir, estaba impuesto. Es decir, yo te doy el préstamo con este índice y es así y es así. Vale. Con este pronunciamiento, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo que hizo fue dejar al arbitrio de los jueces nacionales españoles las consecuencias de la nulidad. Es decir, si yo declaro nula una cláusula en la que se fija el tipo de interés, que es un elemento para mí esencial del contrato, es decir, me dan un préstamo, pero todo el mundo entiende que tiene como compensación económica tiene un tipo de interés, ¿vale? Entonces, ellos consideraban, los jueces de la Unión Europea, que a veces la nulidad de ese tipo de interés podría conllevar
un perjuicio para el consumidor. Es decir, si yo declaro nulo el préstamo por una cláusula abusiva, la consecuencia es que el banco me tiene que devolver todos los intereses que yo he pagado y los gastos, pero yo le tengo que devolver la totalidad del préstamo. Entonces, para el consumidor esa solución es todavía más perjudicial. Si me han prestado 100, no voy a poder devolver 100 de golpe. Claro. ¿Vale? Entonces, lo que se abrió un poco, lo dejaron un poco al arbitrio de los jueces españoles, el adecuar este tipo de índice, declararlo nulo, y entendían que como el índice o tipo de interés más usado en este tipo de préstamos a lo largo de la historia ha sido el Euribor, referenciar todos los préstamos a Euribor, desde el inicio hasta la fecha que tocaba. Bien, esto era un poquito el resumen de lo que se determinó el 3 de marzo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vale, ¿qué pasó a raíz de eso? Pues que cada juzgado de primera instancia o cada audiencia provincial ha interpretado esta sentencia de manera dispar, ¿vale? Unos consideraban que la nulidad del índice o del tipo de interés conllevaba la nulidad del contrato, se resolvían contraprestaciones como si no se hubiese contratado. Otras entendían que si anulo el tipo de interés, el préstamo podía seguir sin interés. También hay alguna sentencia de esas. Otras sentencias lo que hacían era sustituían el IRPH que tenían por el sustitutivo que estaba fijado en la escritura, que a veces podía ser más perjudicial, o por defecto aplicaban el IRPH entidades, que es un refundido que luego os cuento un poquito de dónde sale. Y otros que directamente lo que hacían era aplicaban un poco el criterio que seguía la Unión Europea, que era el Euribor, ¿vale? Pero según qué audiencia o qué comunidad, pues iban por un lado o por otro. Ante todos estos temas tan dispares, paralelamente se plantearon ante el Tribunal Supremo unas cuestiones, recursos de casación. Es decir, el Tribunal Supremo lo que hace es unifica un poco los criterios. No puede ser que la Unión Europea, que es el órgano superior, determine una cosa y luego cada juzgado pequeñito o cada audiencia lo interpreten de distinta manera, porque no hay seguridad jurídica, ¿vale? Y esto nos crea también inseguridad a nosotros como profesionales, de que según en qué localidad o qué provincia estás tendrás un resultado u otro, ¿vale? Entonces, partiendo todo esto, se elevaron unos recursos de casación ante el Tribunal Supremo para que unificara un poco criterios y que determinara, en el caso de que considerase que el IRPH era abusivo, la contratación, la forma de contratación, no el índice en sí, qué consecuencias había o qué criterios tenían que seguir los juzgados y las audiencias en caso de demostrarse la falta de transparencia y la abusividad. Bien, pues, ¿qué es lo que ha dicho el Tribunal Supremo? Se reunió finalmente, iba a ser en octubre, hubo una incidencia de todo el tema del COVID, ¿vale? Y finalmente se reunieron el 12 de marzo. Las sentencias han sido publicadas ahora, hace unos días, la semana pasada. El 12 de noviembre, no sé si he dicho marzo. 12 de noviembre, o sea, recientemente. Bien, entonces, aquí lo que hace el Tribunal Supremo, que todos pensábamos que lo que iba a hacer es la consecuencia, o sea, ya se daba por hecho que las cláusulas de los préstamos referenciados a IRPH, si no cumplían el requisito de la evolución del mismo durante los 2 últimos años y a la hora de contratación no había habido transparencia, se consideraban nulas por abusivas. Eso lo dábamos todos por hecho, pero lo que ha hecho ha sido cambiar ese criterio. Entonces, lo que dice ahora el Supremo, en resumen, a través de 4 sentencias súper largas y con voto particular y todo, pero bueno, lo que dice en resumen es que, a ver, ¿cómo os lo explico?
que el control de transparencia, aunque no haya habido transparencia en la contratación, es decir, si a mí en mi oferta vinculante no me han hecho una simulación de la evolución del IRPH en los 2 últimos años, hasta la fecha en que yo contraté, no hay transparencia, ¿vale? Pero que esa falta de información o transparencia no quiere decir que la cláusula sea abusiva. Para que sea abusiva tenemos que demostrar que hay un desequilibrio muy importante o gran desequilibrio entre las obligaciones y los derechos de la entidad y del consumidor y además que no ha habido buena fe, que ese desequilibrio ha sido sin buena fe, ¿vale? Entonces, eso es muy difícil y además lo diferencia y entonces, aunque no habiendo transparencia, no ha habido información, pero no es abusivo. Y se quedan tan panchos. Vale, entonces sí que nos ponen unos criterios muy determinados para demostrar que efectivamente ha habido abusividad. Entonces, demostrar en un contrato de cláusulas predispuestas que ha habido una negociación individual en la que a mí me han dado unas contraprestaciones en las que hay mucha diferencia entre obligaciones y derechos y encima lo han hecho de mala fe, es muy distinto porque son conceptos muy etéreos. Entonces, ¿yo cómo demuestro que el banco no tenía buena fe? Porque al final el IRPH es un índice que estaba aprobado y está por el Banco de España, orden ministerial, o sea, que es válido, ¿vale? Y que se publica a día de hoy. Entonces, eso lo que hace es cierra la posibilidad de poder acreditar que en la contratación no hubo abusividad. Entonces, cada caso hay que verlo muy con lupa, muy detallado y aún así es muy difícil que el hecho de que no me hayan dado toda la información para que yo, como consumidor, pueda elegir y saber las consecuencias de un índice, de otro, la evolución de uno, de otro o de lo que fuera, eso al no ser abusivo, o sea, ¿cómo demuestro yo que aún no dándome esa información o aún dándome esa información, yo he elegido eso? ¿Vale? Es muy difícil acreditarlo. Entonces, estas sentencias, son 4, tienen un voto particular, ¿vale? Del señor Arroyo, creo que se llama, uno de los magistrados del Tribunal Supremo, ¿vale? Del Pleno, que son los que han resuelto. Uno de ellos no está de acuerdo con el pronunciamiento que ha hecho el Tribunal Supremo y se acoge un poquito al criterio que siempre ha ido siguiendo el exmagistrado, el señor Orduña, que fue el que planteó el primer voto particular en el tema de las cláusulas suelo, que luego os lo adelanto un poquito, que también tenemos novedades con eso. Cosas, a ver, este voto particular, ¿qué dice? Es un poco el camino al que podemos acogernos para intentar reclamar temas de IRPH, pero bueno, luego os cuento un poquito lo que pienso y los plazos y lo que haría un poquito. Vale. Este magistrado, Javier Arroyo se llama, determina o considera que no es la sala del Pleno, la sala del Tribunal Supremo quien tiene que valorar qué índice resulta más interesante a un consumidor, sino que es ¿vale? El propio consumidor el que debe tomar dicha decisión, pero siempre con toda la información completa que se le tuvo que facilitar en su momento. Por lo tanto, si no se ha facilitado toda esa información, no ha habido transparencia en la contratación y, por lo tanto, si no hay transparencia y no se ha dado esa información, se presume o se da que no se ha dado porque no hay buena fe. Por lo tanto, como no hay buena fe, es abusivo directamente. Tiene lógica. Lo vais entendiendo, es complicado, ¿eh?
No, pero a ver, tiene toda la lógica. Si yo no doy toda la información es porque me guardo algo, y si me guardo algo es porque a lo mejor si lo cuento ya no me van a seguir el camino. Entonces, tiene lógica, claro. Vale. Entonces, él considera que para acreditar que no ha habido, que hay abusividad, es decir, que no ha habido buena fe ni equilibrio entre las contraprestaciones, lo voy a leer porque son las palabras textuales que a mí me parecen, o sea, con esto ya va todo genial. Dice, debe acreditarse si el profesional, es decir, la entidad bancaria, tratando de manera leal y equitativa con el consumidor, podía estimar razonablemente que éste aceptaría la cláusula en cuestión en el marco de una negociación individual. Por ello se considera que si se predispuso con ausencia de buena fe y con perjuicio para el consumidor, es decir, le tenía que haber dado al consumidor todos los índices posibles, las consecuencias de todos, la evolución de todos, para que pudiera elegir. ¿Vale? Como toda esta información no se ha dado ni se ha hecho simulación de evoluciones, porque sí que es verdad que durante muchos años el Euribor y el IRPH estaban ahí, ¿vale? Que no había tanta diferencia como ocurre ahora. Pero aún así, habiendo dado la facultad de poder elegir entre diferentes tipos de interés y las consecuencias de cada uno de ellos, tenía que el consumidor haber elegido. Que si no se demuestra esto, todas las contrataciones de los préstamos de IRPH son nulas por abusivas. Eso es lo que dice el magistrado que ha decretado un voto particular. Bien, entonces, partiendo de eso, él dice que las consecuencias de la nulidad es una solo, ¿vale? Y entonces considera que por defecto se tiene que aplicar el Euribor, por defecto el Euribor más el diferencial que se tuvo. Considera que no es válido aplicar los sustitutivos de la ley 14 de 2013, que es una ley en la que desaparecen los tipos de interés de IRPH, cajas y bancos, y se crea uno que es refundido, que se llama de entidades bancarias de venta de préstamos de viviendas en los últimos 3 años. ¿Vale? Hacen un refundido que al final es un poquito más bajo que el IRPH, pero bueno, que es parecido. Que ese tampoco lo considera que debe aplicarse como sustitutivo y que un préstamo sin interés tampoco lo ve factible, ¿vale? Porque sí que es verdad que todo el mundo que pide un préstamo sabe, conoce y tiene asumido que le va a comportar un pago de unos intereses, ¿vale? Eso es una premisa de la que todo el mundo es consciente. Por lo tanto, él como conclusión a esa nulidad del IRPH porque no se ha dado toda la información como para contratar de forma transparente, es nula por abusiva y la consecuencia es referenciar el préstamo entero al Euribor, ¿vale? Sí que es verdad que el Euribor durante muchos años estuvo equiparado, entonces hay unos años que no va a haber discrepancia, pero luego desde el 2012, 13, 14 que empezó a bajar, ahora sí que hay bastante diferencia. Vale. Después de explicaros un poquito la situación, la pregunta es, ¿y qué hacemos o qué pasa a partir de ahora? Vale, con este cambio de criterio, a ver, tenemos, la Unión Europea dice una cosa, el Supremo dice otra, pero dentro del Supremo hay un magistrado que entiende casi lo de la Unión Europea y mejor. Vale, entonces, ¿qué criterios seguirán los jueces y las audiencias? Pues en principio deberían seguir el criterio del Tribunal Supremo, pero cuando hay confrontación entre un órgano superior, como es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque el Tribunal Supremo está por debajo, ¿vale? Lo que se hará será plantearse que llegarán ya enseguida cuestiones prejudiciales a la Unión Europea, para que aclare un poquito el cambio de criterio que ha hecho el Tribunal Supremo entre el criterio de transparencia y el criterio de abusividad, que los ha desligado, ¿vale? Siempre han ido unidos, si no hay transparencia es abusivo, es decir, si a mí no me dan toda la información están abusando de mí,
El Supremo los ha diferenciado. Aunque no me dan la información, puede que no sea abusivo. Plazos de estas cuestiones, pues ni idea. ¿Vale? Pero sí que empezará a ver. Yo creo que en 1 o 2 años podemos tener resultados. ¿Vale? Más cosas. También se pronunciaron, ¿vale?, aparte del IRPH, con respecto a los préstamos de VPO, ¿vale? Las viviendas de protección oficial, el tipo de interés que tienen es el que marca el Consejo de Ministros para los planes de vivienda, que normalmente van de 3-4 años, 2008-2012, 2012-2018, lo que fuera, ¿vale? Este índice de Consejo de Ministros lo que hacía es, se aplica un coeficiente reductor al IRPH, ¿vale? Por lo tanto, la base es el IRPH. También había planteado un recurso con respecto a este tipo de índices y ha hecho la misma fundamentación, ¿vale? No hay criterio ni de o sea, no, considera que no son abusivos porque son tipos de interés que están publicados el Banco de España a través del Consejo de Ministros. Lo que pasa es que tienen como base el IRPH. Como el IRPH en sí no es nulo por sí mismo, pues también los tumba. O sea, que los deja igual. Otra novedad que ha habido con estas sentencias con respecto a las cláusulas suelo. Teníamos, os resumo muy por encima, ¿vale? Cláusula suelo, 2013. La Unión Europea dijo que eran nulas por abusivas las cláusulas suelo y que tenían efecto retroactivo. El Tribunal Supremo el Tribunal Supremo que eran nulas por abusivas, pero que no tenían efecto retroactivo por seguridad jurídica y por seguridad estatal, ¿vale? Porque pensaban que podía ser una crisis bancaria gorda y podía afectar al Estado. Esto se planteó a la Unión Europea y la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, volvió a dictaminar que cuando una cláusula es nula es como si no hubiese estado puesta, por lo tanto es desde el inicio, es decir, efecto retroactivo. Entonces se podía reclamar la totalidad de lo que se había pagado de más. Vale. En base a esto hubo un montón de asuntos que se solucionaron con acuerdos de novación, es decir, novaban el tipo de interés, quitaban la cláusula suelo, ponían otro tipo de interés o el mismo sin la cláusula suelo, pero obligaban al consumidor a firmar un escrito de renuncia a reclamar cantidades. Vale. Ahora, en otra sentencia de estas del Supremo recientes, son todas del mismo día, ¿vale? Son cuatro seguidas, lo que viene a decir es que se confirman que esos acuerdos de novación del préstamo, de cambio de quitar el cláusula suelo, cambiar el tipo de interés o lo que fuera, son totalmente válidos, pero que las cláusulas de renuncia genérica a las devoluciones de dinero son nulas. Es decir, si yo en el contrato de novación tengo que a partir de ahora se me quita la cláusula suelo, que mi tipo de interés será Euribor más 1 y que renuncio a cualquier acción o reclamación por esta cláusula, ¿vale? Me sigo quedando con el interés que he pactado de nuevo, pero puedo reclamar la cuantía de lo que he pagado de más. Si en ese acuerdo de novación, el mismo, se cambia el tipo de interés, se quita el suelo o lo que fuera, se establece que el perjuicio causado al consumidor han sido 6.000 euros y que renuncio a ello, ahí ya no puedo reclamar, ¿vale? Si en la entidad bancaria a mí me dice que el perjuicio que me ha causado una cláusula suelo está delimitada, detallada y cuantificada y aún así renuncio, ya no lo puedo reclamar. Pero si es genérico, de renuncio a cualquier acción de reclamación, sí que está la vía abierta. ¿Vale? Bueno, todo eso tenemos de panorama. Entonces, con respecto a cláusula de IRPH, ¿qué hacemos?
Esta es la pregunta. El dilema, ¿qué hacemos? Inseguridad jurídica total. Podemos ir reclamando, ir a una instancia, primera instancia, a ver si nos da la razón. Si nos da la razón, el banco recurrirá, llegaremos a la audiencia, en la audiencia también, si nos da la razón, el banco recurrirá y tendremos que llegar al Supremo. Esto al final son años. Y podríamos pedirla, si se plantea alguna cuestión prejudicial, podríamos pedir la suspensión de la sentencia, es decir, que no resuelvan hasta que se resuelva esa cuestión prejudicial. Yo me esperaría por ver un poquito, porque esto es todo novedoso y ahora está el revuelo y estamos todos analizando un poquito los criterios, la sentencia e intentando entender el cambio de criterio del Supremo con respecto a la contratación. Porque hay sentencias que son totalmente contradictorias y no tan antiguas, o sea, son recientes a lo que ahora han dicho. ¿Vale? Entonces, protección a las entidades bancarias y ya veremos por dónde sale. O retraso y que sea la Unión Europea la que dé el golpe y no el Supremo. Puede ser. Plazos, por preocupación de que se acaben los plazos. Bien, en principio, cuando una cláusula es nula, por abusiva, no hay plazo, es imprescriptible en cualquier momento. Vale. Por precaución, nosotros lo que hacemos, o sea, desde la finalización del contrato, el contrato de pagos aplazados, de cuotas, ¿vale? Por ejemplo, el de préstamo hipotecario, el vencimiento es cuando se acaba de pagar. Nosotros, por precaución, desde que se cancela el préstamo, si se cancela anticipadamente, desde la cancelación, 4 años por precaución, por si no las declaran nulas, pero sí indemnización de daños y perjuicios y cosas de esas. ¿Vale? Entonces, tanto en eso como en las cláusulas suelo. Si ha habido un acuerdo de novación en el que no se ha establecido cuál es la renuncia cuantitativamente, a cuánto importe renuncio, ¿vale? Para mí son 4 años desde el acuerdo de novación, ¿vale? Porque me da un poco de miedo el tema de que no la declaren nula, sino anulable o vicio, no lo sé, por no jugar. Entonces, por precaución, 4 años o desde que se cancela el préstamo o 4 años en las cláusulas suelo desde que se firmó el acuerdo de cambio, de la novación se llama, ya sea público o privado, ¿vale? Que a veces se ha hecho muchas veces en documentos privados, cláusula de confidencialidad y todas esas cosas. Así que habrá que estudiar tema a tema de cada cliente, ver las circunstancias, ver los riesgos y yo sí que me esperaría por lo menos a ver si se plantea ya una cuestión prejudicial, porque eso nos abriría muchas puertas. Y cuando hablas de esa espera, Sandra, para que nuestros oyentes lo puedan más o menos entender, ¿de qué plazo estamos hablando? O orientativamente, claro, porque no hay una bola de cristal que nos diga, pero en casos anteriores o en situaciones parecidas, ¿cuánto tiempo han podido abrirse las puertas? Mínimo un año y medio, mínimo. Con la Unión Europea, yo entiendo que sí, a no ser que la propia Unión Europea a veces como que agiliza los temas que son muy importantes, o sea, cuando afecta a un Estado en conjunto, no a un particular. Correcto. ¿Vale? Cuando es una cosa muy, muy concreta, pues o de seguridad jurídica o hay mucho revuelo o hay mucha presión, sí que lo suelen agilizar. ¿Vale? Pero a día de hoy no tengo conocimiento de ninguna cuestión prejudicial. ¿Vale? También es verdad que las sentencias estas son de 12 de noviembre, pero yo creo que las han publicado ahora esta semana, la semana pasada, vamos, no sé qué día fue. ¿Vale? No sé si fue el miércoles o el jueves cuando ya tuvimos acceso a ellas. ¿Vale? El 12 de noviembre salió un comunicado que decía que no, pues un poquito el resumen, pero lo que es analizar la sentencia en sí fue la semana pasada. Correcto. Pues sí que es todo muy novedoso. Clientes nerviosos que quieren saber y de verdad que es un poco por inseguridad jurídica nuestra, de los abogados.
porque ya habéis visto lo difícil que ha sido explicaros un poquito el criterio que sigue un juzgado, una audiencia, el Tribunal Supremo y la Unión Europea, y cada uno dice una cosa y según el juez que te toque, pues tiene un criterio u otro. Entonces, pues fundamentar todo a través del voto particular, que es un poco lo que hicimos con el tema de las cláusulas suelo, y al final sí que nos han ido dando la razón, pero en el despacho tenemos algunos que hemos tenido que llegar hasta el Supremo. ¿Vale? Porque si no se te iban cerrando vías, claro, si no se hace firme ya no tienes posibilidad de recurrir. Claro. En concreto una cláusula suelo por el efecto retroactivo. Sí que se declaró la nulidad, pero no nos reconocieron el efecto retroactivo. ¿Vale? Y entonces pues recurrimos a audiencia, pasó lo mismo y en el Supremo, pues bueno, como llegó el de la Unión Europea, pues al final nos dieron la razón. Sí que es verdad que el Supremo, cuando estaba ya la cuestión prejudicial pendiente de resolver, lo que hacen es suspenden todas las votaciones y fallos de esa materia para que no sea luego contrario a la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, fácil no va a ser. Hay que pelearlo y hay que esperar a la Unión Europea. Puede ser que, según se van presentando demandas, los bancos vayan llegando a acuerdos. No lo sé. Es totalmente novedoso para nosotros este cambio de criterio que ha habido. ¿Vale? Y es muy difícil demostrar la abusividad, ¿vale? Porque aunque no sea transparente, no es abusivo, pues, hay que ver asunto, hay que buscar o sea, es muy difícil. ¿Cómo acredito yo que ha sido abusivo esto? Claro. ¿Vale? Porque antes sí que era, pues porque no me han facilitado toda la información necesaria para que yo tome la decisión de contratar con todas las condiciones necesarias para los conocimientos de un consumidor medio, ¿vale? Que no hace falta ser financiero ni nada, para un consumidor medio, ¿qué información me tenían que haber dado? Pues nada, si antes Es lo que decíamos... teníamos y ahora, pues bueno, no sé si os he dejado más preocupados, más esclarecedor todo, o no lo sé. No, a ver, claro está. Preocupados también, pero claro, un poco de todo. Lo que sí que tenemos muy claro es que si siempre decimos que para estos temas, cuando hablamos al principio, que desconfiáramos de aquellos lugares donde mandaban todos en paquetes, pues vamos, demandas todas juntitas y ya está. Si ya decíamos que cuidado con eso porque cada demanda es un mundo y que cada situación es diferente, ahora con todo el lío que estamos viendo que hay, más aún. Entonces yo creo que lo que mejor se puede hacer es acudir a grandes profesionales como es Marín Mate Abogado. En este caso Sandra nos atenderá de una manera estupenda. Así que lo mejor es recordar cómo podemos contactar con vosotros. Bien, pues mira, podéis contratar directamente llamándonos para pedir cita en el 96-320-2876 o a través de nuestra página web que es www.marinimateoabogados.es y allí a través de un formulario de contacto os podremos atender sin ningún tipo de problema. Estamos en Valencia, en el centro, al lado del Corte Inglés, en Don Juan de Austria, número 38. Pegadito a la estación de Colón. Y estamos también, ahora vamos a abrir una delegación en Madrid. Ah, muy bien. Entonces, porque tenemos mucho volumen en Madrid y al final también pensamos que el cara a cara es importante, que al final nos estamos acostumbrando a todo por camarita, si no es lo mismo. Hace falta un poco de calor humano. Sí, la verdad es que sí. Pues muchísimas, Sandra. Ha sido un placer como siempre y nos vemos y hablamos el próximo lunes. Muy bien. Gracias, José. Buena Adiós. semana. Buenas tardes. Igualmente. Hasta luego. Adiós.